Vamos a saludar ahora al economista y docente de la Universidad de Concepción, don Víctor Hernández, para hablar de economía. ¿Cómo le va, profesor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Profesor, a ver, vamos a repasar varios temitas que andan dando vuelta ahí y que tienen que ver con la economía. Lo primero, este 0,3% en noviembre del año 2020 del IMASEC. Ya tras 8 meses de caídas es un indicador positivo. ¿Da para celebrar, para tener una esperanza? Hay quienes dicen, no, si vemos todas las variables, la verdad es que el IMASEC sería menor al 0,3%, por lo tanto, vemos esto con cautela. ¿Cómo lo ve el profesor Hernández? A ver, yo creo que hay que mirar un poquito el vaso lleno. Indudablemente que todo el mundo esperaría, ¿no es cierto?, que la economía se reactivara con mayor fortaleza y que empezara a mostrar indicadores mucho mejor. Lamentablemente, las causas que de alguna manera explican las variaciones que está experimentando la parte económica no dependen precisamente del propio sector económico, sino que dependen lamentablemente de lo que esté pasando con toda la evolución que tiene el fenómeno sanitario al cual nos estamos enfrentando. Ustedes han visto de que cuando se produjo lamentablemente un retroceso, eso trae inmediatamente aparejado que se adopten medidas sanitarias que llevan a un confinamiento y lógicamente a una restricción en el desplazamiento de las personas, lo que inhabilita, ¿no es cierto?, salir a trabajar, realizar actividades normales. Yo miraba recién, por ejemplo, las declaraciones que estaban dando algunos locatarios de algunos locales en Lirquén. Eso te está demostrando que lamentablemente la gente que entra en cuarentena, digamos las regiones o las zonas, obviamente se van a ver afectados. Y ese tipo de situaciones indudablemente están afectando la actividad productiva. Ahora, dicho eso, estas cifras son positivas, es decir, después de 8 meses, como tú lo señalas, encontramos a ver un poquito la luz al final del túnel. Y esto indudablemente va a marcar, yo creo, el inicio de una fase ya de reactivación, pero con datos que van a poder ser medidos. ¿Por qué? Por un lado, porque ya se tienen buenos indicios de que la vacuna definitivamente tan esperada ya ha comenzado a ser utilizada en muchos países y Chile no ha quedado al margen. Y esto naturalmente es una cosa que va a cambiar las expectativas de la gente. 2, yo creo que la gente, a pesar de todo lo que está ocurriendo con algunas situaciones que son muy criticables, por ejemplo, criticadas por el hecho de que están transgrediendo las normativas sanitarias, yo creo que la mayoría de la gente está tomando conciencia, ¿no?, más allá de estos casos que son puntuales. Y eso ya va a comenzar a brindar los resultados que esperamos desde el punto de vista económico. Y finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? A pesar de todo, ¿no es cierto?, vimos que durante el año 2020, que acaba de finalizar, mostró muchos indicadores negativos. Por ejemplo, el IMASEC, que hoy en día es 0,3 positivo, llegó, por ejemplo, en meses de abril, mayo, junio, a marcar niveles que se situaron sobre un 15% negativo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que cuando se siga avanzando en este año, porque dicho sea de paso, ese 0,3% corresponde específicamente al mes de noviembre. Probablemente, porque hay un desfase de 2 meses, probablemente el mes de diciembre también vaya a ser bajo o positivo, negativo. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Este año que ya ha comenzado, los indicadores de enero, febrero hacia adelante van a mostrar evidentemente una tendencia al alza, porque la base de comparación que tenemos respecto a los meses del año 2020 fueron muy bajas. Profesor. Y entonces esto va a permitir a que cambie un poquito la fisonomía y esto va a retroalimentar las expectativas de los consumidores, de las personas y por sobre todo de la empresa. Sí, ha sido un error instalar en el inconsciente público este debate de o lo sanitario o lo económico. Muchas veces vemos que los políticos también
pelean o discuten qué está primero, cuando la estrategia al parecer es un equilibrio desde el punto de vista de lo que dicen los expertos. Usted, por ejemplo, y bueno, la estrategia que ha impulsado el gobierno, pero que también ha recibido mucha crítica. Estamos en verano, el sector turístico también es importante, está el comercio. ¿Esto la gente lo debería aceptar de mejor manera, comprenderlo? A ver, hay dos cosas que hay que tener presentes. Lamentablemente el escenario que hoy se vive desde el punto de vista de una crisis, ¿no?, sanitaria. Fíjate que estamos enfrentados a 4 crisis. Una crisis sanitaria, que fue lo que generó todo este problema, una crisis económica como derivación de todas estas medidas sanitarias, una crisis social, porque obviamente el hecho de que caiga la actividad económica trae aparejado indudablemente problemas de desempleo. Con lo del estallido, caídos los ingresos. Claro. No, estoy hablando exclusivamente. Del tema de la pandemia. Ya. La pandemia entonces te trajo crisis, la crisis sanitaria, la crisis económica, y como consecuencia de ambos se generó una crisis social, porque el hecho de que yo quede desempleado o lisa y llanamente no pueda salir a buscar trabajo, o vea deteriorado mi nivel de ingreso porque he tenido que aceptar rebajas, va a generar una caída en mi poder de compra y tengo que buscar fórmulas que me permitan, ¿no es cierto?, satisfacer mis requerimientos. Por eso es que se está hablando inclusive que los niveles de pobreza han aumentado y eso es una realidad, o sea, problemas de carácter social. Y como guinda de la torta, encontramos una cuarta crisis, que es la crisis de credibilidad y confianza, que es, en el fondo, la derivación de todas estas 3 crisis que empieza a repercutir en el comportamiento de las personas. Hemos cambiado todo, pero ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente aquí es donde empiezan a aparecer nuevos fenómenos y nuevos intereses, porque lamentablemente todo esto se ha visto asociado también a la preparación de un periodo eleccionario fuerte que viene durante este año. Imagínate cuántas elecciones vamos a tener, partiendo evidentemente con todo el tema constitucional. Profesor, pero en esa lógica, para que esta señal se transforme en una tendencia, hay que entender entonces que el país debe seguir funcionando. ¿Eso me quiere decir? Indudable, tiene que seguir funcionando. Y por eso es que te decía que lamentablemente muchas veces este tema político que está dando vuelta es el que confunde a la ciudadanía. Imagínate, le estaba leyendo las declaraciones que hizo el presidente de la Comisión de Previsión y de todo el tema previsional, el senador Letelier. Y le preguntaron, bueno, ¿qué va a pasar con la reforma previsional? Porque todo el mundo se olvidó de que en realidad lo prioritario son las pensiones. Claro. ¿De qué nos preocupamos? Nos preocupamos de que había que retirar los fondos de pensiones. Pero se pensó en el futuro, recién se está pensando en que esas 3 millones de personas que quedaron sin fondos ni ahorro, la pregunta que se están haciendo los propios parlamentarios, ¿y quién va a financiar esto? ¿Cómo vamos a resolver a esta gente el problema? Respuesta del senador. Dijo, bueno, habrá que el gobierno va a tener que obtener o buscar fórmulas que le permitan crear más recursos financieros para solucionarle el problema a los 3 millones. Pero se olvidó de decir de que lamentablemente reunir estos fondos para cubrir los ahorros que fueron hoy en día sacados por parte de todos, van a tener que salir de alguna parte. ¿Y de qué parte específicamente? De la parte tributaria. ¿Y quiénes pagan los tributos? Tú, yo y todo el mundo. Entonces, esos son los problemas que tienden a confundir muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces se incurren en populismos lamentablemente desproporcionados y confunden y generan finalmente problemas de carácter económico, de carácter social. Ok, profesor, por último, estamos en vivo y en directo. ¿Qué tanto repercute en este IMASEC el primer retiro del 10%? Mira, ha tenido indudablemente cosas buenas y cosas malas. Buenas desde el punto de vista del corto plazo, que permitió naturalmente aumentar el ingreso disponible de las personas.
O sea, me cayó, ¿no es cierto?, 1.000.000 de pesos, 2 millones, 3, lo que sea. Y esto me permitió aumentar mi ingreso disponible y consecuencialmente mi capacidad de gasto. Aumentó el consumo. Y eso es lo que explica que en los últimos meses, en el último mes, por ejemplo, dentro del IMASEC, se pudo comprobar que el consumo subió en un 15,6%, lo que es indudablemente positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron recursos que se adicionaron a la economía que no lo estaban. Ahora, desde el punto de vista negativo, obviamente son efectos de futuro que va a tener esto, en el tema de las pensiones, que se van a ver reducidas y que obviamente esa cuenta la va a tener que pagar finalmente el fisco para poder cubrir la inexistencia de ahorro de mucha gente. Entonces va a tener que incrementar el pilar solidario, los aportes solidarios, y la pregunta es, ¿quién lo va a financiar? Claro, el Estado es el que nos representa, pero el Estado somos todos nosotros. ¿Los súper ricos, profesor, o no? ¿Los súper ricos, como dicen algunos? Es decir, debería, digamos, esas son las cosas que son importantes. Mira, hemos distraído toda la atención en problemas que son banales, ¿no? Y no se han puesto, por ejemplo, a pensar en fórmulas inteligentes para poder cubrir la insuficiencia de recursos. Si queremos, digamos, aprovechar que en Chile hay mucha gente rica, bueno, creemos alguna fórmula que nos permita rápidamente encontrar los espacios que nos permitan castigar eso y obtener recursos adicionales. Ahí está el debate. Muchas gracias, profesor Víctor Hernández, profesor de Economía de la Universidad de Concepción. Que le vaya bien. Ok, igual, un abrazo virtual. Hasta la próxima, igualmente.